aparato respiratorio está compuesto de dos pulmones y las vías aéreas superiores, que son las fosas nasales y la faringe, e inferiores, que son la laringe, la tráquea y los bronquios, conductos que conducen el aire hasta los alvéolos pulmonares. En esta presentación nos enfocaremos en lo que son la tráquea y los bronquios. La tráquea es el órgano del aparato respiratorio de carácter membranoso, que va desde los bronquios y tiene la función de brindar una vía abierta hacia el inhalado y el exhalado. Los bronquios, por otra parte, son el conducto en el que se bifurca la tráquea. A continuación, mi compañero Román Olivo y su servidora Yanetea Muñez les vamos a hablar sobre la tráquea. En definición, la tráquea es un conducto semirrígido, fibromuscular cartilaginoso, por el cual circula el aire inspirado y expirado. La tráquea es la continuación de la laringe y termina por debajo bifurcándose en dos bronquios, el bronquio principal derecho y el bronquio principal izquierdo. En sus dimensiones tenemos que la longitud varía con la edad y talla. En un adulto mide 13 centímetros término medio, de los cuales 6 centímetros son el segmento cervical. En diámetro tenemos que está entre 1.5 y 2 centímetros. Para el calibre es necesario medirlo en el ser vivo, ya que en el cadáver la tráquea es mucho más ancha. El calibre también varía con la edad y el sexo debido a la tonicidad de la musculatura traqueal. El diámetro de la tráquea es de 20 milímetros a 25 milímetros de lado a lado, siendo más ancho en el sexo masculino. En los bebés el diámetro es similar al de un lápiz, por así decir, variando dependiendo también con el peso del niño, del bebé. Las imágenes que se les muestran tenemos que el límite superior del hombre está entre 25 milímetros y 27 milímetros. Y en el caso de la mujer, el límite superior está entre los 21 milímetros y 23 milímetros. El ángulo subcarinal va decreciendo con la edad. El ángulo del bioquío derecho es usualmente más pequeño que el del izquierdo. Su ubicación se origina en el cuello al nivel del borde inferior del cartílago cricoides, a la altura de la sexta vértebra cervical, en posición de reposo y con la cabeza erecta. Desde aquí desciende ligeramente oblicuo hacia atrás. Pasa por detrás del borde superior del manubrio esternal, donde se hace intratorácica, situada en el mediastino superior. Su terminación se proyecta adelante en el ángulo esternal, unión donde se une el manubrio con el cuerpo esternal, hacia atrás del disco intervertebral entre la T4 y T5. Por mi parte es todo. A continuación mi compañero les explicará más sobre su función, su formación y su estructura. La función principal del aparato respiratorio, así como la tráquea, es permitir un correcto paso de aire, refiriéndose a la oxigenación de la sangre, la hematosis, a la vez de evitar la compresión de órganos vecinos. Al poner una íntima aproximación, la sangre venosa contenida en los capilares pulmonares con el aire de las alvéolos. Su mucosa actúa como línea defensiva frente a la entrada de partículas. La porción abierta de los anillos se orienta hacia atrás, donde está el esófago, permitiendo una distensión durante la deglución de los alimentos. La formación de la tráquea. El mesodermo esplácnico da lugar a los cartílagos traqueales. Tiene una forma característica cilíndrica por su cara anterior y plana por su cara posterior. El epitelio de revestimiento interior de la laringe, la tráquea de los bronquios, los pulmones es de tipo endotérmico. Los componentes cartilaginosos, musculares y conectivos de la tráquea, sin olvidar de los pulmones, derivan del mesodermo esplácnico, que circunda al intestino anterior del cual se derivan. A la cuarta semana de edad del embrión, donde el divertículo respiratorio es bosón pulmonar, en la pared ventral del intestino anterior se separa poco a poco de la porción dorsal,
ya que, en un periodo inicial, el esbozón pulmonar comunica ampliamente con el intestino interior. Cuando se extienden en dirección caudal, quedan separados por la aparición de dos rebordes longitudinales, que se conocen como los rebordes tráqueo-esofágicos, que al fusionarse más tarde formarán el tabique tráqueo-esofágico. Cuando se separa el intestino anterior de lo que ya es el esbozo pulmonar, se forma la tráquea y las dos evaginaciones laterales, que se conocen como esbozos pulmonares. Para la quinta semana, ambos esbozos pulmonares se agrandan y forman los bronquios principales izquierdo y derecho. La estructura de la tráquea. La tráquea se compone de anillos cartilaginosos, membranas fibrosas elástica, muscular y mucosa, y de glándulas. Los cartílagos, que son de 16 a 20, ocupan los 2/3 del cilindro de la tráquea. Están colocados horizontalmente y separados por un espacio. Tienen aplanado su cara externa y convexa la interna. Son más gruesos en la parte media que en los extremos, 4 milímetros de alto y 1 milímetro de grosor. El primero y el último cartílago presentan características particulares. El primero es el más ancho de todos. En algunos individuos forma un anillo completo y está unido al borde inferior del cartílago crioides. El último cartílago ofrece una característica particular que le permite acomodarse a la bifurcación de este conducto. Es triangular en su parte media y su ángulo se encorva hacia atrás, hacia el origen de cada bronquio. La membrana fibrosa es elástica y sirve para unir los cartílagos que cubren por sus dos caras, así como el espacio que separa sus extremidades en la parte posterior de la tráquea. Se extienden de la parte superior a la inferior del conducto del aire y se continúa por las paredes de los lóbulos. Está más pronunciada hacia atrás, donde faltan los cartílagos, y da el conducto aéreo a los pulmones, por razón de su elasticidad, contractilidad necesaria para la expulsión de una parte del oxígeno que contienen los pulmones. Las fibras musculares forman dos capas. Las externas o longitudinales se refieren a los cartílagos de la membrana fibrosa. Las internas o transversal están extendidas entre las dos extremidades de un cartílago, en la parte posterior de la tráquea. Corresponden a la clase de fibras involuntarias o sin estrías. Las glándulas traqueales son numerosas, de pequeño volumen, aplanadas y ovaladas. Se hallan situadas entre las hojas fibrosas y muscular, abriendo sus conductos escrotarios en superficie de la mucosa. Están destinadas para humedecer la cara interior de la tráquea y ocupan su parte posterior y lateral. La membrana mucosa representa el foro del tubo y en su superficie se abren los conductos escrotarios de las glándulas. Están cubiertas de epitelio vibrátil. Continúa con la mucosa de la laringe superiormente y con los dos tubos bronquiales por abajo. Las arterias proceden de la tiroidea inferior y las venas terminan en el plexo venoso tiroideo. Los nervios derivan del neurogástrico y su rama recurrente, así como el gran simpático. Ahora les hablaremos sobre los bronquios. Existen dos tipos de bronquios, los extrapulmonares y los intrapulmonares. Esta clasificación expresa si los bronquios se encuentran afuera o dentro del pulmón. Primero mencionaré la estructura y forma de los bronquios extrapulmonares. Estos presentan la misma constitución que la tráquea. Tienen una estructura externa e interna. La externa está formada por una capa fibrosa y otra capa cartilaginosa, y la interna está formada por mucosa. Su forma es aplanado por detrás debido a los anillos cartilaginosos en forma de C que tienen. La forma y la estructura de los bronquios intrapulmonares. Estos, a diferencia de los bronquios extrapulmonares, sí son cilíndricos. Esto se debe a que los anillos cartilaginosos incompletos se encuentran tanto en la parte anterior y lateral como en la posterior. Estos anillos van a ir desapareciendo y van a ser sustituidos por placas más o menos alargadas, de forma redondeada o irregular, como se puede apreciar en la imagen. Su capa interna o mucosa está formada por un epitelio de pestañas vibrátiles y están cubiertas por una capa de fibras musculares lisas, los cuales se llaman músculo de Reisen. Bueno, entre sus diferencias podemos encontrar que el bronquio se divide en el bronquio derecho y en el bronquio izquierdo.
Los bronquios lobares derechos se componen de una parte superior, una parte media y una parte inferior. Los bronquios lobares izquierdos se componen de una parte superior y una parte inferior. A pesar de tener el mismo aspecto, poseen diferencias entre su dirección, calibre, longitud y relaciones. Los dos bronquios dan origen hacia abajo y hacia afuera. El bronquio derecho es mucho más oblicuo que el izquierdo, es decir, que tienden a aproximarse a la vertical. No es rectilíneo, siendo que el derecho describe una curva cóncava hacia adentro y un poco hacia adelante. El bronquio derecho alcanza de entre 20 a 25 milímetros, contando también hasta la emisión de la primera colateral. El bronquio izquierdo tiende a aproximarse a la horizontal, no es rectilíneo y es sinuoso, tiene una forma de S muy alargada, siendo que en su parte superior cóncava hacia afuera y arriba, y al inferior hacia adentro y hacia abajo. El bronquio izquierdo es mucho más largo que el derecho, que mide entre 45 a 50 milímetros por término medio, hasta el nacimiento de la primera colateral. Ahora les hablaré sobre las ramificaciones o más que nada el árbol bronquial. La tráquea se divide en dos en la carina, que es su último cartílago, y da lugar a los bronquios primarios, que es el derecho e izquierdo, que van cada uno a su respectivo pulmón. Estos son los únicos bronquios extrapulmonares y se dividen para crear a los bronquios secundarios. Cada bronquio primario se divide para dar lugar a los bronquios secundarios, los cuales entran al pulmón por medio del hilio. Estos son los primeros bronquios intrapulmonares. El bronquio lobular derecho se divide en tres, que es el superior, inferior y medio. Y el bronquio lobular izquierdo se divide en dos, que es superior e inferior. Cada una de estas divisiones se van a ramificar para dar lugar a los bronquios terciarios, los cuales son 10 en cada pulmón. Estos son los bronquios terciarios lobulares del pulmón derecho. Se le puede encontrar como lobulares o segmentario. Las dos definiciones expresan que son parte de una sección específica del pulmón. Y esta sección del pulmón está señalada por los números que tienen al lado del nombre. Estos son los bronquios terciarios lobulares del pulmón izquierdo. Y como ven, aquí el 1 y el 2 vienen del mismo bronquio, solo que se ramifican. Lo mismo pasa que en el 7 y el 8. Segmentación. Cada bronquio terciario se ramifica y pasa a una sección discreta del tejido pulmonar llamado segmento broncopulmonar. Aquí en la imagen, cada número es un segmento broncopulmonar y está relacionado con respecto a las que vimos anteriormente, porque el número que tenían al lado del nombre expresaba la sección broncopulmonar a la que le van a llevar el oxígeno, a las que le llevan el oxígeno. El 4 es el verde, solo que no se alcanza a ver el número. El bronquiolo viene siendo las ramificaciones del bronquio terciario y es la última parte de la porción conductora de aire. Estos bronquiolos, las células Chiara es la principal población de los bronquiolos. Estas protegen al epitelio bronquiolar al recubrirlo con su producto secretorio y también juega un papel importante para reducir la tensión superficial de los bronquiolos y facilitan conservación de su permeabilidad. La función de los bronquios es conducir el aire hacia los bronquiolos. Y como estos no son tubos rígidos, tienen una función motora. Esto se debe a que se dilatan y se alargan durante la inspiración y se contraen y reducen durante la expiración. Esta movilidad logra ayudar en el proceso de expulsión del cuerpo extraño, de un cuerpo extraño. Y los bronquiolos, su función es transportar el aire a los alvéolos pulmonares. Alvéolos. Los bronquiolos respiratorios están conectados a alvéolos individuales y alvéolos múltiples en regiones denominadas conductos alveolares. Estos conductos terminan en sacos alveolares
unas cámaras comunes conectadas a varios alvéolos individuales. Cada pulmón contiene aproximadamente 150 millones de alvéolos, lo que le da al pulmón un aspecto esponjoso. Cada alvéolo se acompaña de una red de capilares muy extensa. Algunas de las características de los alvéolos son que esta es una invaginación pequeña de bronquiolos respiratorios, conductos y sacos alveolares. Los alvéolos forman la unidad estructural y funcional primaria del sistema respiratorio, ya que sus paredes delgadas permiten el intercambio del dióxido de carbono por oxígeno. Se estima que el área de la superficie de todos los alvéolos disponibles para el intercambio de gases excede los 140 metros cuadrados, como se puede apreciar en la siguiente imagen. Los espacios aéreos de los dos conductos alveolares pueden comunicarse uno con otro a través de un poro alveolar. La función de estos poros es equilibrar la presión del aire dentro de los segmentos pulmonares. La región de los alvéolos adyacentes se conoce como un tabique interalveolar y está ocupada por un lecho capilar extenso compuesto de capilares continuos. Los alvéolos están desprovistos de células de músculo liso y las paredes de los alvéolos se componen de dos tipos de células, neumocitos tipo 1 y 2, y la membrana respiratoria. El epitelio alveolar es fundamentalmente un epitelio escamoso simple. Las células de este epitelio escamoso, denominadas neumocitos tipo 1, son extraordinariamente delgadas y delicadas. Entre las células escamosas se encuentran dispersos los neumocitos tipo 2. Estas células son muy grandes y producen una secreción oleosa que contiene una mezcla de fosfolípidos. Esta secreción, conocida como surfactante, recubre la superficie interna de los alvéolos y reduce la tensión superficial del líquido que recubre la superficie alveolar, como se pueden observar en las siguientes imágenes: el neumocito tipo 1, neumocito tipo 2 y el surfactante. Sin el surfactante, los alvéolos se colapsarían. Algunos macrófagos alveolares andan patrullando el epitelio y fagocitando las partículas que eluden las defensas respiratorias y llegan hacia las superficies alveolares. El intercambio de gases se produce en unas zonas en las que se han fusionado las láminas basales del epitelio alveolar y las capilares vecinos. En esas zonas, la distancia total se separa del aparato respiratorio y del sistema circulatorio, que puede reducir a 0.1 micras. El proceso de difusión a través de esta membrana respiratoria es muy rápido, debido a la distancia que es muy pequeña y los gases son liposolubles. La traqueomalacia es una debilidad y flacidez de las paredes de la tráquea. Esta enfermedad es muy poco común a cualquier edad. Se presenta cuando el cartílago normal en la pared de la tráquea empieza a descomponerse. Esta forma de traqueomalacia puede resultar de los vasos sanguíneos grandes que ejercen presión sobre las vías respiratorias, como complicación después de una cirugía para reparar defectos congénitos en la tráquea y el esófago, o después de tener un tubo de respiración o un tubo en la tráquea por mucho tiempo. La bronquitis aguda es la hinchazón e inflamación de las vías aéreas principales que llevan el aire hacia los pulmones. Esta hinchazón estrecha las vías respiratorias, lo cual dificulta la respiración. Cuando se produce una bronquitis aguda, casi siempre viene después de haber tenido un resfriado o una enfermedad pseudogripal. La infección de la bronquitis es causada por un virus. En primer lugar, afecta la nariz, los senos paranasales y la garganta. Luego se propaga en las vías respiratorias que llevan a los pulmones. Los signos y síntomas de la bronquitis aguda y crónica pueden ser los siguientes: tos, producción de mucosidad, que puede ser transparente, blanca o de un color gris, amarillento o verde. Rara vez puede presentar manchas de sangre. Fatiga, dificultad para respirar, fiebre ligera y escalofríos, molestia en el pecho, entre otros. Si tienes bronquitis aguda, es posible que tengas síntomas de resfrío como dolores generalizados o dolores de cabeza leves. La bronquitis crónica es la inflamación e irritación de los conductos bronquiales.
las vías respiratorias que llevan el oxígeno a los alvéolos en sus pulmones. Esta irritación causa una acumulación de mucosidad. Los mocos y la irritación de los conductos hacen que sea más difícil para los pulmones inhalar el oxígeno y exhalar el dióxido de carbono. A medida que la enfermedad empeora, sus síntomas generalmente se vuelven más severos. Estos pueden incluir tos frecuente o tos que produce mucha mucosidad, sibilancias, un silbido o un chirrido cuando respira, falta de aliento, especialmente si hace mucha actividad física, sensación de presión en el pecho. Algunas personas con bronquitis crónica contraen infecciones respiratorias frecuentes como resfriados y gripe. En algunos casos severos, la bronquitis crónica puede causar una pérdida de peso, debilidad en los músculos inferiores e hinchazón en los tobillos, pies o piernas.